En esta presentación nos vamos a centrar en la elaboración de las stock vacunas. La obtención de las cepas se debe realizar de lugares de referencia donde van a ser quienes entreguen las cepas que van a ser consideradas las cepas semillas. Pueden ser el Malbrán, la Organización Mundial de la Salud, ATCC o el CDC. Como ejemplos de obtención de cepas pueden ser la cepa ester de Bacillus anthracis, la cepa 19 de Brucella abortus o Leptospira. Las cepas tienen que estar certificadas en su origen, especificando el número de pasajes, libre de patógenos. La cepa original se debe multiplicar en el laboratorio productor para producir los lotes, trabajos que van a ser utilizados en la producción de cada lote de vacuna. Van a conservar esas cepas semillas, que son las que después van a tener que multiplicarse por liofilización, congelación, conservación en nitrógeno líquido o repiques. La liofilización, hay una presentación donde están todos los detalles del proceso, pero acá solo vamos a decir que la liofilización se realiza en liofilizadores, es un proceso de desecación llamado sublimación, es el pasaje de sólido a gas sin pasar por el estado líquido intermedio. La congelación se hace entre menos 20 y menos 70 grados. La conservación en nitrógeno líquido es por medio de los termos a una temperatura de menos 196 grados. Los repiques, hay que tener cuidado con los repiques, en el tema se deben hacer una cantidad determinada de pasajes, porque los microorganismos se van agotando. Una vez que se tiene la cepa, se debe multiplicar y controlar que tengan las mismas características que el original. Se debe rotular qué pasaje es, tratar de obtener el mayor número de ampollas o de frascos, que todas esas ampollas o frascos van a ser los que van a dar origen a una nueva vacuna. ¿Qué son los controles de cepa? Los controles de cepa son los que se le deben realizar a esa cepa para saber si es viable, si está pura y de acuerdo a determinados agentes en qué fase está, si está en fase lisa o en fase rugosa. ¿Qué significa cuando hablamos de viabilidad? Nos referimos a cuando en una placa nosotros sembramos un inóculo y lo que observamos es, después de incubarlo, que aparezcan mayor número de colonias, o sea, está viva y se desarrolló. Cuando hablamos de pureza nos referimos a debe ser ese único agente el que está presente. En el caso de las bacterias, la pureza se puede determinar por medio de una coloración de Gram. Las bacterias se dividen, como ustedes ya saben por microbiología, en Gram positivas y Gram negativas. De acuerdo al agente que nosotros estamos desarrollando, sea Gram positivo o Gram negativo, solo debe aparecer ese agente en las placas cuando nosotros las coloreamos. Control de fase es para saber si es fase lisa o rugosa. Son Pampana, Henry y cristal violeta. Control de fase con el método de Pampana es por la acriflavina. La acriflavina es un antiséptico y se usa en una dilución de 1 en 1000 o 1 en 500. La aglutinación es un portaobjeto, nosotros colocamos una gota de la acriflavina, sea de la dilución 1 en 1000 o 1 en 500, y tomamos una colonia de una de las placas, lo homogeneizamos y observamos. Las lisas permanecen en suspensión y las rugosas se aglutinan rápidamente. Si son mucoides, forman filamentos. Cristal violeta. Se cubren las placas con cristal violeta, se dejan 15 o 20 segundos, se retira el colorante y se observan las colonias. Las lisas no toman el colorante, las colonias disociadas se tiñen en varios tonos de rojo púrpura y algunos presentan unas especies de grietas radiales. Otro método para saber qué tipo de colonias tenemos es el método de Henry, que es mediante luz reflejada oblicua, es una lupa estereoscópica, o sea, hace incidir una luz sobre la colonia y se ve reflejadas. Las colonias lisas toman un color brillante azul verdoso, las colonias rugosas tienen un aspecto seco o granular y las colonias mucoides son grisáceas. La elección del medio de cultivo. Nosotros sabemos que para que un agente se desarrolle correctamente debe estar en el medio de cultivo adecuado.
¿Qué es un medio de cultivo? Como ustedes ya saben por microbiología, son soluciones de nutrientes que están adicionados de agar los sólidos o líquidos. Cuando hablamos de los líquidos podemos dividirlos en estáticos o agitados. Estáticos es el desarrollo en una botella que quedan fijos sobre una superficie. Cuando hablamos de agitados están los que están en medios líquidos sobre plataformas oscilantes o rotatorias, denominados agitadores o shakers. La agitación origina una mayor oxigenación del medio y esto lo que va a permitir es mayor desarrollo y concentración del elemento que está sembrado. Aireados, lo que se hace es, se colocan dispositivos en los medios líquidos que permiten insuflar aire filtrado o estéril, que esto también aumenta la oxigenación y beneficia a la masa antigénica. Cuando hablamos de agitados y aireados mecánicamente nos referimos a los fermentadores. La siembra. La siembra es, se preparan los inóculos en medio líquido o si es con medio sólido se hace una suspensión. Una vez que se tiene la suspensión se van a sembrar, ya sea con pipeta, por jeringa automática o por dispensadores como ustedes observan en la diapositiva. Una vez nosotros hemos sembrado, lo que tenemos que hacer es incubarlo. Se incuba y la incubación está determinada por dos variables, tiempo y temperatura, que se deben seleccionar de acuerdo al sustrato que se desea obtener, si es soma, la toxina o ambas cosas. ¿Qué son los controles pre-cosecha? Los controles pre-cosecha hay que realizarlos para saber, o sea, si en este momento de la producción todo marcha correctamente. De lo contrario, se debe eliminar el producto en este paso. ¿Qué significa que una vez que tenemos la masa antigénica, hacer el control de pureza? ¿Pureza qué significa? Lo mismo que vimos en las otras diapositivas, que lo que nosotros sembramos en un momento es lo que estamos obteniendo sin ningún otro tipo de agente. Fase que esté en la fase lisa o rugosa, de acuerdo, si es Bruselas estará en la fase lisa, si es carbunco o Bacillus anthracis estará en la fase rugosa. En las toxinas lo que se va a poder determinar es la dosis letal mínima o la dosis letal 50. Y la identidad es que tengamos nosotros el mismo agente exactamente igual al que nosotros partimos de la cepa semilla cuando hicimos el lote de trabajo. ¿Cómo se recolectan una vez que nosotros tenemos el desarrollo del agente? Si están medio sólidos en las botellas, lo que hay que hacer es, con solución fisiológica, se hacen varios lavados y se va arrastrando todo el cultivo. Si es en los medios líquidos, se puede hacer por aspiración o por precipitación de la biomasa. La recolección, o sea, lo que va a permitir es obtener o todo el elemento si nosotros necesitamos el soma, el medio y las toxinas, o solo vamos a tener que obtener aquello que nosotros necesitamos para el producto que va a ser utilizado en la vacuna. Filtración. La filtración se realiza con el fin de retener y separar grumos o restos de cultivos del sustrato específico. Una vez que tenemos la filtración, la solución madre que se va a obtener va a ser o de vacunas vivas o si nosotros queremos obtener un elemento inactivo o muerto, tenemos que realizar los procesos de inactivación. Esos procesos de inactivación son varios los métodos que se utilizan. Pueden ser físicos, químicos o mixtos.
Si hablamos de físicos, nos referimos a temperatura de 60 grados o más y agitación. Si hablamos de químicos, estamos hablando de acididinas, beta-propiolactona o formol. Y mixtos generalmente se combinan los métodos físicos con algún método químico. Una vez que se realiza la inactivación, hay que hacer un control que se puede hacer sobre animales de laboratorios para observar que no haya quedado ningún elemento que pueda llegar a provocar un efecto no deseado cuando se llegue a la finalización del proceso de la vacuna. Una vez que tenemos la solución madre, sabemos que son vivas o muertas o inactivas. A la solución madre lo que hay que hacer es estandarizarla. ¿Cómo es la estandarización? La estandarización nos va a determinar a nosotros la valoración del sustrato específico. La valoración del sustrato es distinto para las vacunas vivas y para las vacunas muertas. Si hablamos de la valoración de las vacunas vivas, nosotros tenemos que hacer el conteo viable. Y si hablamos de la valoración del sustrato específico de las vacunas muertas o inactivas, tenemos que hacer por el método nefelométrico. Las valoraciones de los sustratos específicos, hay una presentación específicamente de estos, por eso acá es simplemente nombrárselos para que sepan cuáles son. Una vez que tenemos la solución madre ya, tenemos que hacer la formulación. La formulación de las vacunas, ¿qué significa? Que contengan la concentración del agente capaz de producir una respuesta inmune. Luego se le agregan los adyuvantes, los conservantes, lo que cada uno requiera. Luego se envasa. El envasar significa se dispensa la vacuna en envases finales que pueden ser monodosis o multidosis. Eso se debe realizar en lugares que están estrictamente controlados y que son ambientes estériles para evitar cualquier tipo de contaminación que a futuro puedan aparecer en alguno de los controles finales del producto. El rotulado está normado por las autoridades competentes. El veterinario debe tener que saber leer en el sentido de interpretar el rótulo para aplicar de acuerdo al lugar, al momento, al animal receptor. Se deben tener en cuenta el vencimiento, el momento, o sea que cómo hay que conservarlo, los riesgos que pueden tener hacia las personas si estamos hablando de vacunas vivas y que pueden ser zoonóticas, o sea que pueden llegar a generar un efecto contraproducente en un individuo. Una vez que terminamos la formulación, el agregado del adyuvante, los conservantes y el envasado, tenemos que realizar los controles de calidad. Los controles de calidad son del elemento ya de la vacuna terminada. ¿Cuáles son esos controles que debemos realizar? Esterilidad se hace para vacunas muertas o inactivas. Se hacen en medios de cultivo como pueden ser triticasa soya, tioglicolato y para hongos. Se debe observar durante 14 días y no debe aparecer ningún tipo de desarrollo en ninguno de los tubos. Pureza es para vacunas vivas. O sea, se debe observar de que solo tenemos el agente que nosotros queremos que aparezca en la vacuna, o sea, que tiene que estar en la vacuna, que no aparezca ningún otro elemento que pueda haber sido una contaminación en el último proceso de la producción. Seguridad e inocuidad se hacen sobre animales de laboratorio, en general son ratones o cobayos. La prueba de inocuidad se hace en ratones. Se le coloca una cantidad del producto por vía subcutánea y se observa que no aparezca ningún tipo de reacción, ni local ni general. El de seguridad general o toxicidad específica es aquel que se realiza por la vía intraperitoneal y no debe el individuo presentar ningún tipo de alteración en su estado de salud
ni tampoco localmente en la inoculación. La potencia nos va a determinar a nosotros cuál es el valor antigénico que tiene y se realiza para fin de brindar, saber qué protección va a brindar esa vacuna cuando sea aplicada en los individuos. El animal de laboratorio o la especie de destino. Los controles químicos se realizan cuando a las vacunas se le agregan conservantes como pueden ser el timerosal o fenol. Y los controles de humedad se realizan para las vacunas liofilizadas. En esta diapositiva ustedes lo que tienen es una guía de todos los pasos que nosotros estuvimos desarrollando de la elaboración de la stock vacuna. Con respecto a la elaboración de las vacunas virales, en este caso también, como en el caso de las vacunas bacterianas, las cepas se obtienen de centros de referencia. ¿Cómo es la conservación? Liofilizada, congeladas, como ya lo vimos en las vacunas bacterianas, y por pasajes. Por pasajes puede ser en animales de laboratorio, en huevos embrionados, que pueden ser de pato o de pollo, o en cultivos celulares. Cuando se determina o se decide cuál es la línea celular sobre la cual se va a hacer desarrollar el agente, sucede lo mismo que en el caso de las bacterianas. Nosotros debemos obtener una cepa semilla, pero lo que tenemos que realizar después son multiplicarlos en la línea celular que nosotros hemos determinado y obtener los envases o frascos que son trabajo, o sea, los lotes trabajos que van a ser cada uno de esos los que se van a utilizar para realizar la producción de una vacuna. Al virus semilla se le deben hacer controles. Los controles son identidad para saber que lo que nosotros tenemos es lo que necesitamos para la producción de la vacuna. Se hace por seroneutralización, por seroprotección o por fijación de complemento. Hay que determinar cuál es el título viral. El título viral lo tenemos que hacer nosotros haciendo diluciones y obteniendo la dosis letal 50 cuando se inoculan en animales o la dosis infectiva en cultivo de tejido 50 cuando se hace sobre cultivos celulares. Pureza, que no tenga ningún tipo de contaminación, ni bacteriana ni viral, o sea, que no tenga ninguna presencia de virus adventicios que hayan podido venir con la cepa origen. ¿Cuáles son los sustratos de cultivo? In vivo, ya dijimos que pueden ser en embrión de aves, en animales de laboratorio. En animales de laboratorio generalmente se utilizan ratones y en el caso de la vacuna antirrábica lo que se van a usar son ratones lactantes. In vitro son en líneas celulares. En esta diapositiva ustedes lo que observan es varias líneas celulares, estas están disponibles en el INTA y que son de distintas especies y distintos tipos celulares. ¿Cuáles son los medios de cultivo que vamos a necesitar para permitir el desarrollo de los agentes en las líneas celulares? Hay medios de cultivo, tienen una base que está dada por sales, aminoácidos, vitaminas, hidratos de carbono, estabilizadores de pH y agua. Esos medios de cultivo, unos son para crecimiento y otros son para mantenimiento. Los de crecimiento tienen adicionados suero, en general es suero bovino y también puede ser suero equino. En general ahora ya vienen liofilizados comercialmente. Y el medio de mantenimiento tiene los mismos elementos, pero no tiene suero, que es el que tiene el medio de crecimiento. ¿Cuáles son los sistemas de cultivo? Los sistemas de cultivo son estáticos, están colocados en recipientes sobre una superficie fija. Rollers son sistemas de cultivo donde las células
en vez de estar los cultivos en forma estática, se colocan en botellas redondas que giran permanentemente sobre su eje y permiten que el medio de cultivo bañe la superficie interna de las mismas. Las células se fijan y se multiplican en toda la superficie de la botella. Los cultivos agitados en suspensión pueden ser shakers o los fermentadores. Los shakers, como explicamos en las vacunas también bacterianas, se colocan sobre plataformas oscilantes que van a permitir tener mayor oxigenación y permitir el desarrollo de mayor masa antigénica. Fermentadores, ya vimos que es una combinación de aireación y agitación. En este caso, lo que se le agrega son también a los fermentadores microcarriers, que son pequeñas esferas de material inerte que permiten que sobre el mismo se fijen las células y aumentan la cantidad de las mismas, y lo que sucede es aumenta la cantidad de la masa antigénica. Los microcarriers son los que ustedes ven a la izquierda de la diapositiva. La producción de la suspensión viral puede ser inoculación in vitro en las líneas celulares o in vivo, como es el caso de lo que ustedes ven en la diapositiva de los ratones lactantes. Acá lo que se hace es, se los incuba, se realiza la incubación y se va a observar en el caso de líneas celulares si tienen efecto citopático o no, y en los animales si tienen o no algún signo clínico. Una vez que se incubaron el tiempo suficiente para permitir esto, lo que se realiza es la cosecha. En el caso de los huevos embrionados, se miran en los ovoscopios y se va a sacar la parte que es necesaria para la producción de la vacuna. En el caso de los ratones lactantes, lo que se hace por vacío, se le saca el cerebro y es lo que va a dar la producción de la vacuna. Controles de cultivo se hacen son para verificar los contaminantes, y uno de los controles que se hace es para saber la inactivación. La inactivación sabemos que es por métodos físicos, químicos o mixtos. Físicos pueden ser rayos ultravioletas, calor, químicos, que generalmente son por acididinas, y los mixtos combinación de alguno de los anteriores. Deben preservar las partículas inmunogénicas y asegurar la ausencia de partículas infectantes en la vacuna. Los controles de inactivación se hacen sobre los animales sensibles, o sea, generalmente sobre animales de laboratorio, y luego se agregan los adyuvantes. La formulación siempre la realizan los laboratorios productores. Si es para una vacuna polivalente, hay que realizar una mezcla de monovalentes. Siempre debe ser el laboratorio productor porque tiene el estudio realizado sobre qué cantidad de masa antigénica de cada una de las vacunas debe colocar, sobre todo, o sea, para que haya un equilibrio entre los antígenos. Los conservantes, sabemos que puede ser tiomersal, fenol, o sea, siempre tiene, de acuerdo a las vacunas, es lo que van a considerarse la cantidad que se debe agregar. Después tenemos la liofilización, que ya hemos explicado en otras diapositivas qué es y que hay una presentación con detalle de toda la técnica. Y las pruebas del control o del producto final son esterilidad o contaminación, o sea, para que no exista ningún tipo de bacterias, virus u hongos que puedan llegar a generar una alteración o un daño en el individuo cuando se lo inocula. Inocuidad son agentes adventicios, componentes antigénicos del sustrato, o sea que puedan provocar reacciones adversas. Potencia, el ensayo de potencia mide la cantidad de material inmunogénico específico y lo compara con la dosis que ha demostrado ser eficaz. La eficacia sabemos que es la habilidad y capacidad específica de un producto biológico para asegurar el resultado que ofrece cuando es usado en las condiciones recomendadas por el elaborador. La curva de protección. ¿Qué significa esto? Ustedes ya lo han visto en las vacunas, en la producción de las vacunas en general. Cuando se vacuna una población, no todos los individuos reaccionan de la misma manera. Cuando se realiza una evaluación y se la traslada a un gráfico de coordenadas, se observa que entre
alrededor del 5 al 8% de los animales reacciona de una manera muy pobre. Un porcentaje similar de los individuos reacciona a la misma vacuna produciendo altos títulos de anticuerpos. El resto de la población, entre un 80 y un 85%, lo hace de una manera adecuada. Por otra parte, cada vacuna tiene un coeficiente de conversión diferente, rondando en ese promedio. Las buenas vacunas, en general, dentro del 80%. El primer responsable de la realización de las pruebas de efectividad es el laboratorio productor. En la pirámide se observa que el primer control es el control de potencia, se hace en animales de laboratorio, ya sea que se pueda hacer en cobayos o en un animal de laboratorio que esté designado por protocolo, y se hace en el laboratorio. Luego se realizan en los animales a campo, o sea, en el caso serían de las vacunas para grandes animales, ensayo a campo de bovino para determinar la eficacia. Y cuando se hacen los rodeos, lo que se determina es la eficacia y la eficiencia. Como bien dice la diapositiva, las expectativas reales de la vacunación son prevenir totalmente la infección y la enfermedad, decrece la enfermedad, aumenta la productividad.